Bienvenidos sean a otra edición de Vanguardia Social, este ciclo de entrevistas que venimos siguiendo semana a semana para hablar con especialistas de todo tipo y, por supuesto, siempre con la opinión de la gente que no va a faltar en esta edición como en anteriores. Bueno, hay un tema muy importante del que hablar y son las adicciones. Adicciones que, por desgracia, quizás sea por los medios de comunicación, por la masificación de la información que tenemos y con la accesibilidad que tenemos a ver todo tipo de plataformas en Internet y demás, que parece que estamos viendo cada vez más personas que caen en las adicciones. Y la pregunta que nos hacemos ¿es esto así o hay algún tipo de problema general en la sociedad que está catapultando a que jóvenes sean más propensos a ser adictos? Adicciones en general, dígase drogas, o si no también adicciones que son más contemporáneas, como pantallas, redes sociales, quien dice videojuegos y un montón de otras cuestiones que estaremos abordando en esta edición de Vanguardia Social. Y qué mejor especialista que alguien que sabe de pies a cabeza el tema, que como el doctor Salvador Cuño, médico pediatra especialista en adicciones. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gustazo recibirlo en Vanguardia Social. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Es realmente un tema importante que es necesario difundirlo. No, la verdad es que cuando me puse a pensar con quién puedo hablar de adicciones, me recomendaron su nombre inmediatamente, así que supe que traerlo aquí iba a ser espectacular. Y bueno, me imagino que tendremos una charla muy amena. Pero antes de dar inicio a la charla como tal sobre adicciones, quiero que me cuente, doctor, algo de usted. ¿Hace cuántos años es médico? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué lo llevó hoy a estar sentado en este estudio? Mira, realmente fue perseguir el bienestar de mis pacientes. Yo comencé haciendo la parte de neonatología. Recién te comentaba fuera de cámara, yo después de mi formación en Buenos Aires regresé a Corrientes. Estuve muchos años haciendo la parte de neonatología y pediatría. Después, cuando mis pacientes comenzaban a crecer, bueno, yo en el medio me pasé a la vecina orilla, a Resistencia, ahí por problemas laborales, continué con un sanatorio. A medida que fue creciendo mis pacientes me di cuenta de que mis conocimientos no eran suficientes. Y dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría comenzó a surgir el tema de la atención integral del adolescente, que lógicamente en otros países, en Estados Unidos, comenzó allá en la década de 1950 más o menos, comenzó el tema a importar a la humanidad. Y bueno, nosotros acá en la Sociedad Argentina de Pediatría comenzó a desarrollarse eso y fuimos un grupo que nos dieron un certificado de especialista en salud integral del adolescente. Con eso comenzamos en Resistencia, soy integrante de los fundadores, digamos, del consultorio de adolescencia del Hospital Perrando. Ahí trabajamos también mucho tiempo, casi 8 o 10 años. En ese tiempo nos dimos cuenta de que de los juzgados nos mandaban los jóvenes adolescentes con problemas de consumo. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que buscar otra alternativa que pueda solucionar esto. Entonces, bueno, decidí ir a Buenos Aires, hice en la Universidad del Salvador el máster de prevención y asistencia de las adicciones, y en eso continúo. Hace ya 15 años que le dedico exclusivamente a esta temática. Y no deja uno de actualizarse en esto, porque como recién vos dijiste, nosotros comenzamos con el consumo de sustancias, hoy estamos ya invadidos con la cuestión de la tecnología, que prácticamente desarrolla la misma patología, es decir, la cuestión de la dependencia, ya sea a las sustancias o a la tecnología, altera el comportamiento del ser humano. Y es preocupante, primero porque generalmente durante muchos años los gobiernos no les prestaron atención. Es decir, yo siempre bregando porque algo se hiciera por la cuestión
de los jóvenes, sobre todo, que son muy vulnerables al consumo de estas sustancias, no se organizara en forma adecuada. Lógicamente, me decían amigos, ministros de salud, que lógicamente había otras prioridades que incidían en la economía, en el presupuesto provincial, y que lógicamente esto de los consumos problemáticos era algo muy puntual. Claro, era muy puntual hace 15 años. Yo creo que hoy en día la realidad ha cambiado. Es decir, está claro de que existe una crisis social con alteraciones de muchos valores, muchos objetivos, muchas estructuras, ya sean sociales, familiares, institucionales. La cuestión de la publicidad ha hecho también de que utilicemos este tipo de sustancias, el alcohol en particular, como un elemento importante para la diversión, sin calificarlo, digamos, ni ponerle los límites necesarios, sobre todo a los menores de edad. Hay problemas legales. Yo siempre hago hincapié porque en todos los municipios tienen las leyes de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a los menores, sin embargo, en todos los kioscos, en todos los barrios venden bebida alcohólica a cualquier edad y a cualquier horario. Si a esto le agregamos la cierta tolerancia social, hoy en día ver un muchacho, un joven, caminando por la calle con los efectos de cualquier sustancia, nos parece normal. E inclusive medio lo marginamos y seguimos caminando, como si fuera un extraterrestre. Lo miramos de lejos y pasamos, sin pensar de que para mí es como una bola de nieve este problema del consumo que permanentemente se va agrandando, consumiendo o tragando un montón de personas de nuestra sociedad. Y esto no es novedad, digamos, no estoy descubriendo la pólvora, sino que realmente la cuestión de la oferta de las drogas es un gran negocio a nivel internacional, multimillonario, que compra voluntades, que compra gobiernos, que inclusive emplea a los jóvenes desempleados que comienzan a consumir y le pagan con la sustancia, lo cual comienzan a consumir en forma muy temprana. La droga está en todas las esquinas del barrio. El problema es que cada vez nosotros nos alejamos más de los mecanismos de prevención. Y en esto, sí, te escucho. No, quería comentarle, los mecanismos de prevención es un tema súper importante y lo vamos a tocar, pero me quiero quedar con la palabra adicción. Antes de seguir hablando de lo que me está contando, porque es súper interesante, ¿qué es una adicción? Porque se tiene ya súper valorado, establecido de manera intrínseca que todos sabemos que es una adicción, pero ¿cómo la describiríamos? Mira, la adicción es el consumo de una sustancia o la práctica de la tecnología hoy en día que produce ciertos estímulos especiales en el cerebro, altera el funcionamiento del cerebro y posteriormente la estructura del cerebro. Todo este proceso hace de que el individuo cambie su manera de ser, su conducta, su comportamiento, altere la vida normal del individuo. Esto es una enfermedad por la alteración que se produce en el cerebro y no tiene ningún tipo de tratamiento específico para su recuperación. Lo que se hace es simplemente el hecho de la abstención prolongada o permanente de la sustancia y un mecanismo de punto de vista psicológico de reeducación del individuo para poder reincorporarlo a la sociedad. En estos años de médico, ¿usted vio un incremento en la cantidad de jóvenes que acceden a dichas sustancias? O sea, ¿es más fácil hoy por hoy acceder a esas sustancias? Todas las sustancias. Yo haría hincapié en el alcohol.
que yo diría que prácticamente el 80% de los jóvenes consumen alcohol. Algunos en forma exagerada, con síntomas ya de dependencia, y otros en momentos, digamos, de pequeños momentos de diversión. Pero vos sabés que cuando hablo del alcohol, siempre hago hincapié de que la cultura del consumo de alcohol fue variando. Porque muchos dicen, no, pará, nosotros desde hace 50, 100 años, mis abuelos ya consumían alcohol. Y sí, es cierto. Toda la generación, desde la antigüedad, ya los egipcios y los romanos y los griegos ya preparaban alcohol con distintos tipos de sustancias, de cereales, digo. El problema es lo siguiente, es decir, la conducta mediterránea de consumo de alcohol es como acompañante gastronómico, que así fue trasladado a nuestro país. El problema es que hoy en día, entre comillas, el hábito, esta costumbre del acompañamiento gastronómico del alcohol, digamos, por ahí hay médicos que dicen que es favorable para la digestión, para el corazón, digamos, pero en términos generales hoy en día sabemos que el alcohol es una sustancia tóxica que no deberíamos incorporarla al organismo. Pero lógico, estamos la costumbre que si vos me invitás a comer, no sé, un asado, muy difícil que lo acompañe con una gaseosa, ¿se entiende? Es decir, está asociada a la gastronomía. Pero yo quiero apuntar a los jóvenes que son simplemente más vulnerables por el proceso de desarrollo de su cerebro, que en contacto con cualquiera de estas sustancias se produce la adicción mucho más rápidamente. Quedar pegado, quedar dependiente de la sustancia con el daño consecuente. Es decir, justamente los jóvenes son los que consumen grandes cantidades de alcohol, que como sustancia adictiva es la más frecuente. Yo siempre hago hincapié de que los padres que todavía ignoran esta situación de dependencia del alcohol, se ponen contentos, los chicos pasaron divertidos todo el fin de semana, se vinieron borrachos, dado vuelta, vomitando, ¿cómo se divirtieron? Ese es el eslogan. Es decir, sin hacer conciencia de que si todos los fines de semana vienen alcoholizados, es porque están transformando la sustancia como estimulante para poder divertirse. Y están desarrollando un consumo problemático o una adicción. Qué importante lo que está contando, porque hay conocimiento de personas que te dicen que no van a salir si no van a tomar porque no se van a divertir. O sea, hay gente que necesita consumir alcohol para poder pasarla bien, como que no es el eje principal una salida con amigos, una fiesta, una juntada, sino que es el elemento de la sustancia, el alcohol. Digamos, dos aspectos que tenemos que analizar. Uno es lo cultural, que es decir, vos, no puedo salir si no estoy afectado por el alcohol. Y otro es la conducta familiar. ¿Cuántos padres hay que favorecen y le compran la bebida en su casa para que después vayan al boliche? Es decir, la familia no es consciente de que esto es un problema y que es el inicio de los consumos problemáticos. Porque, lógicamente, vuelvo a repetir, el alcohol existió siempre. Y yo habré tomado 1000 veces, pero creo que la única vez que me acuerdo que me pasé de volumen fue el día que me recibí. Me acuerdo como hoy, bueno, quedé borrachito, mareado, vomitando. Y esa sonrisa dice que la pasó bien, ¿ok? Sí. Pero por eso, una cosa es experimentar, que es lo que sucede con nuestros adolescentes. Es obvio la necesidad por la edad de un joven de 13, 14, 15, 16 años de experimentar, de pertenecer al mundo adulto, de saber qué sensaciones raras hay del otro lado y comenzar a consumir cualquiera de estas sustancias. El problema es que del otro lado no hay un adulto responsable que explique, que limite y que ponga las reglas como corresponde. Este es el otro problema.
independientemente de esto, hoy en día hay muchos jóvenes con sufrimientos emocionales. Vamos a hacer como un capítulo, vamos a ir cambiando. Me parece el capítulo, perfecto, a ver. Porque te decir, es amplio el espectro para poder analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué otra razón, independientemente de experimentar algo en esta etapa de la vida, es el hecho que nuestros jóvenes, un gran porcentaje de nuestros adolescentes, tienen sufrimientos emocionales? Es decir, están en un proceso de crianza que yo lo analicé hace mucho tiempo, porque también en el medio de todo esto hice un posgrado en terapia sistémica familiar para poder entender qué pasaba entre los adolescentes y la familia, o la familia y los adolescentes. Y me di cuenta de que hace muchos años la función específica de acompañamiento y crianza por parte de la familia se va aflojando, se va desdibujando. La mayoría de nuestros niños se crían solos, no solo con la cuestión de tiempos escasos, sino calidad de tiempo, y con muy poca relación afectiva. Son los que en esta generación se llaman los huérfanos afectivos, ya sean en estructuras familiares de papá y mamá, o en la cuestión de los divorcios, o en la cuestión simplemente de abandonos. En la crianza uno ve muchas situaciones de violencia, de maltrato en los niños. Todas estas situaciones quedan marcadas en el cerebro con un mecanismo de deficiencia para poder evolucionar, pensar y progresar. Estos pacientes, estos jóvenes, digo, se desarrollan, crecen y están en la etapa de la adolescencia y le cuesta ingresar al mundo adulto. Estos dolores emocionales, generalmente por depresión, malestar, frustración, generalmente consumen sustancias para alterar su sano juicio, digo yo, o sea, para enmascarar su propia realidad. Puede ser también que por allí, particularmente con el alcohol y el tabaco, que históricamente se asoció, hoy quizás no tanto, pero históricamente se asociaba el tabaco y el alcohol con la adultez, la masculinidad. Sí. Entonces, el adolescente quiere acelerar ese procedimiento de ser adulto y dice, voy a tomar, voy a fumar, porque lo hace mi abuelo, lo hace papá, lo hace mi tío. Tiene que ver. Obvio. Fíjate de que ahí me faltó un ítem más de análisis, que es la cuestión de las políticas de los gobiernos. Vos te habrás acordado hace poco tiempo cuando estaba prohibido fumar en los ambientes cerrados y hacían toda una campaña, se redujo la cantidad de consumidores de tabaco. Hoy en día se relajó y está recuperando de nuevo. Con respecto a las bebidas alcohólicas, los manejos económicos entre empresas y gobiernos hace de que la publicidad aparece hasta en las camisetas de fútbol de nuestro equipo. Entonces, es decir, se naturaliza por un lado. Pues decir, bueno, en todo el mundo, o sea, perfecto. Es un negocio, es el Estado. Ahora, del otro lado, la familia no se fortalece en igual manera para contrarrestar este libertinaje en el consumo de sustancias. Y hablo de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, anfetamina, todas las drogas para mí, legales o ilegales, tienen la misma conducta porque tienen el mismo inicio y terminan de igual manera. Se van sumando una a otra, abriendo el camino, digamos, a drogas más potentes. Es la única diferencia. Claro, porque me imagino que no en todos los casos, pero sí en la mayoría, debe ser el inicio. Tomarse una cerveza, tomarse un whisky, fumar un cigarrillo, después quieres pasar algo más fuerte, pero vas a la marihuana. Eso por ahí también lo vamos a hablar. Culturalmente te lleva a otros ambientes, a estar con otras personas que también te incitan a probar otras cosas, ¿verdad? Así es toda una cadena. Pero lo que falla también es el inicio.
Eso está demostrado en la pediatría. Cuando tenemos que incorporar un conocimiento a un niño, lo que hacemos es explicarle con afecto y con cariño de que eso no corresponde hacer, periódicamente refrescar esa conducta. Yo cuando hablo de esto siempre me acuerdo y le digo a las madres, porque yo hago mucho de la parte de prevención a nivel primario, digamos, a nivel de las madres de familia. Digo, ¿cómo le enseñaste que el fuego quema? ¿Le pusiste el dedo sobre la hornalla para que se prenda? No, perfecto. Entonces, no, claro. lo anticipás desde temprana edad, 3, 4, 5 años, que el fuego quema, que es dañino, que perjudica, no lo toques. Y todos los días, cuando ves que está amagando el chico, le hacemos recordar. Con eso, uno crece y ya tiene incorporado en la mente que cuando ve el fuego, se acuerda de la mamá, por lo menos, y saca la mano. Si nosotros comenzamos a educar desde temprana edad que todas estas sustancias llamadas drogas adictivas son perjudiciales para la salud, el individuo puede sentirse, no sé, motivado para experimentar algo en la etapa de la adolescencia, pero va a prender la lucecita que va a decir, no, eso no corresponde. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Es decir, más bien que la pertenencia, en eso estamos de acuerdo. Los jóvenes buscan su grupo de pertenencia y muchos comienzan a consumir para pertenecer al grupo. Todo está claro. Pero hay personas, si son educadas con una buena crianza, en eso también es un tema aparte, la cuestión de las crianzas, cómo los padres han perdido el proceso educativo en marcarle los límites a nuestros niños y adolescentes. Estamos en la época del tenga ya inmediatamente. Los niños hoy, los adolescentes, no toleran la frustración de la espera. Nadie quiere esperar nada. El malestar que le produce la frustración no la experimentan. Al contrario, si vos desde grande no ejercitás de que tenés que aprender a tolerar ciertas situaciones límites, lo sufrís mucho. Y entonces ante el sufrimiento tengo que buscar algo que enmascare mi propia realidad. Esa sensación, esa necesidad de inmediatez puede solaparse con la necesidad de estar bien de inmediato y es por eso que se acude a estas sustancias. Claro. Pero yo veo a los niños de que cuando el chico dice, quiero un chupetín, los padres salen desesperados a buscarle el chupetín. No estoy en contra del afecto y del placer que representa satisfacer las necesidades de un niño. Lo que no estoy de acuerdo en el momento y el tiempo de espera. A veces sucede, yo tengo un cuentito que te voy a contar porque es práctico, didáctico. Yo digo siempre, Juancito tiene 3 o 4 años y quiere tomar un chupetín antes de tomar la sopa. Y la mamá, en este caso, define qué va a hacer. Si le permite a Juancito decir, mirá, Juancito, yo vengo cansada de la calle, estoy preocupada con mi trabajo, tengo poca paciencia, estoy muy estresada, más sí, comer chupetín y déjame de molestar. Si esta situación se repite periódicamente, Juancito rápido va a aprender de que el malestar que él tiene del berrinche, del grito y del pataleo, se soluciona cuando él se queja, grita y la mamá le ofrece, le satisface sus necesidades. Si en este caso Juancito va a seguir creciendo con esta conducta y va a tomar como adecuada el hecho de que yo grito, pataleo, rompo, me peleo y consigo mis objetivos. ¿Está claro? A través del malestar de los demás. Sin embargo, si la mamá se pone firme y dice, no, Juancito, hay que educarse,
hay que ordenarse en la vida. Primero vamos a tomar la sopa y después comer el chupetín. Bueno, Juancito, lógicamente, no entiende porque él desea comer el chupetín, va a patalear, va a hacer el berrinche típico. Puede decir, Juancito, 1, 2, 3 días va a seguir llorando, yo no te voy a dar el chupetín. Juancito va a aprender de que hay un tiempo de elaboración del malestar, que es la frustración de no lograr el objetivo. Eso se trabaja y se elabora y aprende el individuo a hacer un espacio de tiempo entre el deseo y el placer. Y esto es lo que está faltando hoy en día. ¿Puede en esa ocasión que el ejemplo hipotético de Juancito, por ejemplo, también comprenda que quizás esa necesidad del chupetín que tenía era de unos minutos, quizás después de comer la sopa ya no tenía ganas del chupetín, como que era algo de ese momento, algo que surgía? Claro, pero es un niño y no tiene la capacidad de pensamiento y razonamiento que el nuestro. Ellos tienen un pensamiento más simple, causa-efecto, sin mucha elaboración. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos perfeccionando el funcionamiento de nuestro cerebro. Y esto es importante porque consideramos que son tan vulnerables tanto los niños como los adolescentes en relación a los adultos, porque el cerebro está en pleno desarrollo. Cualquier sustancia tóxica lesiona mucho más que en los adultos y por otro lado, cualquiera de estas sustancias crean dependencia mucho más rápido que en los adultos. Y como si fuera poco, si se encadena una adicción, el tiempo de recuperación es mucho más difícil. Por eso es que nos preocupa mucho esta etapa de la adolescencia. Y ya que asociamos entre la adolescencia y crianza, también te voy a comentar lo que hoy en día propone la neurociencia para poder desarrollar las capacidades de los individuos. Está demostrado que en la medida que durante la niñez ejercitemos en forma adecuada nuestro cerebro, ejercicio en el sentido de relaciones sociales, afecto, cariño, juegos, relaciones sociales, estudio, lectura, todo ese tipo de estímulo hace de que el cerebro se conecte, en distintas áreas del cerebro se conecten, y la diferencia con el que no la ejercita tiene mucho menos conexiones de distintas áreas del cerebro. Ahora, ¿para qué servirá esto? Simplemente porque el que tiene mayor conexión de cables, esto como el sistema acá de iluminación, cuanto más cables tenemos, mayor conectividad tenemos. Por lo tanto, la persona que tiene desarrollada su cerebro por una buena gimnasia tiene mayor capacidad de pensamiento, razonamiento y acciones concretas, a diferencia del que no la tiene. Por eso es tan importante la crianza y el entorno en el que uno crece. Así es. Yo que tengo, digamos, mi formación desde antes de nacer hasta la familia, me preocupa mucho esto. La cuestión de la crianza. Nosotros justamente en el programa Fortaleza que tenemos en el Chaco, el eje de prevención es la crianza. Nosotros estamos comenzando a trabajar con las madres en el pediátrico, con las madres embarazadas en la maternidad, y cuando vamos a las salitas de los consultorios periféricos, trabajamos con las mamás que están en sala de espera, haciendo hincapié de lo importante que es cuidar el cerebro, la integridad física y funcional del cerebro, con afecto, con cariño, evitar estrés, evitar situaciones de abandono, evitar violencias y lógicamente toda sustancia que pueda perjudicar el normal desarrollo del cerebro. Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Mi nombre es Evangelina de Fagot, soy ultramaratonista. Me estoy preparando para las 24 horas que se van a correr en Formosa. Como mis entrenamientos son duros, exigentes, necesito de Nutremac. Para la recuperación, recovery, me funcionó 100%. Agradecerle a Natural Shop una vez más y recomendarle a todo aquel que quiera acercarse, lo esperamos en Obligado 68. You make me feel good.